es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Bien. Aquí estamos. De Padre, en el nombre de Jesús, con un corazón sencillo, escondida detrás de la cruz, vengo para traer este estudio, Señor, con la firme esperanza de que esto pueda ser de edificación para tu iglesia. Así como me lo enseña Efesios capítulo 4, que nosotros como ayuda idónea debemos de ser para edificación y no para destrucción. Así ruego, Señor, que cada uno de los que se exponga en esta tarde pueda atesorar una semilla y pueda permitir que Dios vaya engrandeciendo ese conocimiento como la aplicación de su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, amados, solo recordarles que hemos estado hablando pues sobre Génesis capítulo 2 y capítulo 3, sobre esos principios elementales, fundamentales, cuando el Señor hablaba del propósito de la mujer, el propósito del hombre, hablábamos de la ayuda idónea, hablábamos de que eran una sola carne, que debían de dejar a su padre y a su madre, la tentación y desnudos pero vestidos en Cristo. Bien, estuvimos hablando y terminamos ya esa serie, aunque siempre seguimos manteniendo el mismo tema general, que es y su esposa se ha preparado. Seguimos con el mismo tema, pero vamos a ir sacando muchos subtemas, así es que por favor usted, si se confunde un poco, procure ir, ahí están en YouTube pues las enseñanzas. Si usted quiere reforzarse, si usted está interesado en compartirlas con otro, ahí están los recursos que no dudamos que van a ser por bendición. Así es que hoy en nuestro tema número 20 vamos a hablar de una esposa para Jesús. Vamos a ir aprendiendo cómo el Espíritu Santo está buscando la esposa para el Hijo de Dios, ¿verdad? Puede parecernos una esposa buscando, bueno, mire, hay muchísimo que aprender, muchísimo que reforzar ya en esos conocimientos que tenemos, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 24. Le aseguro que, así como ha sido de grande bendición para mí, creo que lo será para usted. Vamos a Génesis 24 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice específicamente: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo. Haga énfasis ahí, gobernaba en todo lo que tenía. Y le dijo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y dice el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de las cananeas, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Estas eran las indicaciones, este era el mandamiento de Abraham para su siervo, el que gobernaba en todo. Bien, quiero hacerle un pequeño resumen que había acontecido antes de Génesis 24. Sara había muerto ya. Abraham se había vuelto a casar con una mujer llamada Cetura, con la cual había procreado 6 hijos. Entonces, en total, Abraham llegó a tener 8 hijos, 6 con Cetura, Isaac 7 y el primero que era de Agar llamado Ismael. 8 hijos en total. Pero la historia nos cuenta allá en Génesis capítulo 25, versículos 5 y 6, que el Señor que Abraham al final, toda la herencia fue para el hijo de la promesa. A los otros sí les dio de su riqueza, pero el heredero primordial, digámoslo así, fue Isaac. Bien, entonces Abraham había envejecido y aquí la Biblia nos cuenta que Isaac tenía 40 años ya en esta etapa, y entonces Abraham quería ya
traer a la futura esposa para su hijo Isaac. Pero él dijo, no va a ser de las cananeas. Habitamos entre los cananeos, pero no será de aquí. Entonces le dice a su siervo, vas a ir allá a mi tierra, a mi parentela, a Ur de los caldeos. Vas a ir a traer esa esposa para mi hijo, ¿verdad? Pero antes de ir a toda esa historia, yo quiero que veamos algunas cosas hermosas que van a bendecir nuestra vida sobre este siervo que se menciona aquí. Que cuando nosotros vamos un poco más adelante, allá en Génesis, un poco más atrás en Génesis capítulo 15, versículo 2, nos damos cuenta que este siervo que gobernaba todo, este criado, era Eliezer, ¿verdad? Y llegó a ser tan importante para Abraham, Eliezer, que cuando el Señor le dijo a Abraham que iba a tener un hijo en su vejez, en sus años avanzados, él le dijo, ¿qué me dará, Señor? Y yo estaba pensando, le dijo, ¿verdad? Heredar a mi siervo Eliezer. O sea, era como un hijo, era un hombre de plena confianza. Entonces no está llamando a cualquiera para ir a hacer una comisión semejante, sino al que gobernaba todo, al más viejo de su casa. Y oiga esto, ¿qué representa Eliezer, este siervo que gobernaba todo dentro de las riquezas de Abraham? ¿A quién representa? Bueno, quiero comentarle que él representa al Espíritu de Dios. Por eso es subtitulado este estudio, que el Espíritu de Dios está buscando una esposa para el Hijo de Dios, para el Cordero de Dios. Está buscando porque Eliezer iba en una comitiva para buscar a esa esposa, y es lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra. Oiga el significado del nombre Eliezer. Tiene que ver con Jehová ayuda. Ese es el significado del nombre de este hombre. Dios ayuda, Jehová ayuda. Y aquí es donde nosotros podemos ver esa similitud y poder ver ese paralelo, ¿verdad? Como el Señor usaba estos personajes, pero para traernos un mensaje mayor. O sea, esa era como la sombra de lo que iba a acontecer y de lo que está aconteciendo hoy en día, aquí en la tierra, ¿verdad? Porque el verdadero ayudador, el que en verdad está gobernando y haciendo el trabajo aquí en la tierra, es el Espíritu de Dios. Y de eso es que vamos a estar estudiando. Fíjese, ¿verdad? El Espíritu Santo, quien va buscando por el mundo a todos aquellos que han de ir siendo añadidos para conformar la esposa del Cordero. El Espíritu Santo que está sobre la tierra. Vamos a ver aquí cómo cuando el Señor Jesús se fue de esta tierra, dijo que Él nos iba a asignar a uno, y es al Espíritu Santo quien ha venido trayendo esa convicción a las diferentes naciones del mundo, de toda lengua, de toda nación. Ha ido trayendo y conformando y digamos así, apretando, quisiera decir yo, para que pudiéramos entender, los que vamos a conformar la esposa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ir ahí en Juan capítulo 16, versículo 7. Oiga, porque usted puede preguntarse, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo? Veamos Juan 16, versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que va a hacer cuando Él venga. Dice, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Acaso cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor Jesucristo, nos fuimos convencidos por el Espíritu Santo? Porque Él es el único que en verdad puede convencer, redarguir, traer al arrepentimiento, a la convicción de pecado, el Espíritu de Dios. Y todo aquel que va siendo convencido y va entrando en ese arrepentimiento y va formando parte del reino, es el que se va constituyendo en esa futura esposa del Señor Jesucristo. Oiga lo que dice el versículo 9.
Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el mundo no cree. Nosotros fuimos sacados del mundo, pero ahora creemos. Creemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras entrañas. Porque creer no tiene que ver solo con una oración trivial, sino que tiene que ver con esa credibilidad de cuando el corazón se abrió y entró para morar el sol de justicia. Entonces dice, de pecado por cuanto creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero también esta justicia tiene que ver con que antes nosotros actuábamos con obras de injusticia, de maldad, de perversión, de oscuridad, haciendo y viviendo como bien nos parecía. Pero cuando venimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, ahora estamos buscando la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es todo aquello que se hace de una manera recta y correcta delante de sus ojos. Todo lo que la Biblia dice que es justo y verdadero. Y cuando dice de juicio, dice el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oiga, qué hermoso esto. Tiene que ver con que también el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, no solo nos convence de andar en los caminos rectos y santos del Señor, sino también que nos da evidencia en el Espíritu el final que le espera al enemigo de nuestras almas, que él ya ha sido condenado, que él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué nos sirve todo eso? Bueno, esa es la manera, es el principio en la que el Espíritu de Dios empieza a prepararnos, empieza a ordenar la mente, el corazón, el cuerpo y todo nuestro ser para dar como las primicias, por así decirlo, cuando entramos al reino, ¿verdad? Porque alguien que no ha creído no puede ser parte del reino de Dios y mucho menos un candidato para conformar la esposa del Cordero de Dios. Bien, entonces es así como vamos siendo añadidos y conformados para la gloria de su nombre. ¿Dónde empezó todo esto? Bueno, cuando Jesús vino a la tierra, ya hemos leído más de alguna vez el versículo, cuando Él está sentado con sus discípulos, está tomando la Santa Cena, está compartiendo los alimentos y Él está enseñándoles y ahí Él dice literalmente, ¿verdad? Porque empiezan a ser juzgados sus discípulos de que no se lavan las manos, que no ayunan, empiezan a ser juzgados por los discípulos de Juan el Bautista. Pero Jesús les dice a todos estos que estaban ahí juzgando a sus discípulos, les dice, bueno, ellos están de bodas, ¿verdad? Ellos están de bodas. Este no es tiempo de ayunar porque estamos en fiesta. Ahí Jesús deja manifestado y la plataforma de que ahí empieza, es como el principio de los que se van congregando para formar la esposa del Cordero. Ahí empezó todo con sus discípulos, con los 12 que Él llamó, menos el que se perdió. Y por añadidura, pues todos los que hemos sido siendo ganados como sus discípulos a través de este caminar. Ahí fuimos sellados con su Santo Espíritu. Mire qué interesante, porque no solamente es que entramos a ser parte del reino, sino que ahora también el Señor Jesús nos ha sellado, nos ha marcado con su sello santo. ¿Quién es ese sello santo? Bueno, es el Espíritu de Dios. Nosotros cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, mire lo que encontramos. Son tesoros indescriptibles. Dice literalmente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Hasta que Jesús venga por su iglesia, por su esposa, ahí estará ese sello, la garantía. Arras, oiga lo que significa la palabra arras. Viene de prendas, de ser una prenda. La parte del pago por adelantado para la seguridad del compromiso. El precio, el pago que Él pagó por usted y pagó por mí.
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora yo soy propiedad. Hemos sido comprados con la sangre y hemos sido marcados, sellados, apartados. Por eso, así como en el Antiguo Testamento se nos ratificaba una y otra vez, en el Nuevo Testamento viene Pedro, Pablo, y constantemente estaban diciéndonos: ser santo porque yo soy santo, porque hemos sido comprados. Entonces, otra vez, quizás usted pueda estar cansado de estar oyendo como la misma retórica, pero es menester, es urgente que entendamos que la esposa Jesús no se va a casar con un amante, no se va a casar con una ramera, no se va a casar con una mujer o hombre, o sea, digo mujer porque se le da el contexto de esposa, pero con un discípulo que él cree que es discípulo, pero ha determinado vivir su vida como bien le parece. Hay reglamentos y hay un orden. Y aquí cuando vemos Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice literalmente, hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Entonces dice, glorifiquen a Dios porque los compró, porque allá afuera hay multitudes que no han sido compradas. A veces nosotros vemos en nuestro país, El Salvador, vemos que el evangelio está en cada esquina y creemos que es así en todas partes del mundo, pero nada que ver. Mire, cuando he tenido la oportunidad de hacer esos pequeños viajes que Dios me ha permitido, el Señor me ha permitido estar en los Estados Unidos, me ha permitido estar en una parte de Europa. Parece ser, ahora mismo aquí en El Salvador estamos pasando por el invierno. Entonces, y los cielos se ven cerrados, se ven oscuros. Pero cuando he ido a esos lugares, me parece que aunque el sol esté brillando en esas tierras, los cielos están cerrados porque usted escasamente, sobre todo en Europa, escasamente ve personas que estén cerrando sus ojos para orar a la hora de los alimentos. Escasamente usted podrá quizás ver el nombre de una iglesia. En los Estados Unidos, bueno, hace poco tuve la oportunidad de estar y realmente no recuerdo haber visto mayores rótulos. Pero usted viene a visitarnos a este país y encontrará casi que en cada esquina el nombre de una congregación cristocéntrica. Entonces, cuando yo descubro eso, digo, bueno, si supiéramos el privilegio que tenemos de haber sido comprados, y por eso dice Pablo, glorifíquenlo, denle gracia, bendíganlo, exalten al Señor, porque son bienaventurados. Y también dice, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, nuestro cuerpo y nuestro espíritu es propiedad del Señor Jesucristo, para quien nos estamos preparando para el día de ese encuentro sobrenatural. Quiero contarle un poco sobre el desposorio, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero quiero hacer una remembranza de esa costumbre judía para que entendamos esto de las arras y entendamos esto del precio que se pagaba, ¿verdad? El novio, después de que había firmado el contrato juntamente con su prometida, él lo que hacía era, llevaba, mire, no iba con las manos vacías, le cuento, ¿verdad? Y llevaba brazaletes, llevaba anillos y llevaba vestiduras. Entonces, él adornaba a su futura esposa. Por ejemplo, si ponía un anillo sobre su mano, ese anillo tenía un significado sublime. O si era un brazalete, al igual que las vestiduras que esta mujer tenía que usar permanentemente durante el tiempo que durara el desposorio, porque esas prendas a ella le recordaban que ahora era propiedad de su futuro esposo. Le comenté cuando estudiamos sobre esto que el desposorio no es como el compromiso latinoamericano o en cualquier otra parte del mundo. Para los judíos es algo sagrado. Desde el momento en que entran en el desposorio, ahora ellos es como si estuvieran casados. Si alguno de los dos se arrepiente de ese desposorio, tendrán que pasar un proceso de divorcio como si hubieran ya firmado ante un rabino o ante un juez. Bien, entonces, vestidos,
joyas, anillo, y era eso, ahora eres de mi propiedad. Y todo aquel que viese ese anillo o viese ese brazalete reconocía que esa mujer ahora estaba apartada y ella debía de consagrar sus ojos como de paloma, consagrar su corazón, preservarse pura y casta. Mire, quiero llevarle también a lo que dice Isaías 61:10, ¿verdad? Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Esas fueron las vestiduras que el Señor Jesucristo nos dio cuando hicimos el compromiso, cuando realmente quizás hicimos una oración trivial, yo no sé cómo fue su encuentro, pero en ese instante en que usted tuvo esa convicción en su corazón de pecado, cuando usted tuvo esa convicción de que Jesús era el Señor, en ese instante usted recibió, como si recibiera ese anillo, como si recibiera ese brazalete y esas vestiduras. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, que es nuestras arras, que es la señal, que es la marca. Y entonces Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré. Me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Yo no sé si usted puede ver el símil de lo que acabamos de leer. Nos ha comprado por precio. Allá dice, glorifíquenlo porque nos ha comprado. Porque ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Y aquí dice, me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta es una profecía de lo que iba a acontecer en este tiempo. Nosotros no podemos verlo físicamente, pero espiritualmente esas joyas, esos adornos son todas esas piedras preciosas que vienen a través de sus dones. Esa sabiduría, esa inteligencia, el don de la profecía, el don de hablar en lenguas, el don de ayudar. Mire, eso es hermoso cuando usted ve una mujer, un hombre que da con liberalidad, que sostiene la obra del Señor, que se preocupa por los pobres. Eso hace hermosa a la futura esposa del Cordero. Cuando la futura esposa ya no es una mujer indiferente, ya no está pensando solo en sí misma, sino que ahora se detiene. Esa es la hermosura espiritual que el Señor ha puesto a través de su Santo Espíritu. Entonces, dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y cuando usted va a Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, y dio dones a los hombres. Hay una alabanza de Dani Berríos que dice, tus preciosos dones. El problema es que muchas veces nosotros los dones los usamos para vanagloriarnos, para exhibirnos, pero los dones han sido dados para hacernos hermosos para la gloria de Dios. Son piedras preciosas indescriptibles que ni con todo el oro del mundo nosotros podríamos comprarlas o llegarlas a obtener. Colosenses 3, versículo 12-15, miren, nos habla de las vestiduras de las cuales el Espíritu Santo está poniendo sobre nosotros, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener una actitud de humildad y de sencillez y cada día decirle, Espíritu Santo, vísteme, cambia mis vestiduras, ordena mi manera de vestir. Y no estoy hablando solamente de un vestir físico, sino de las vestiduras espirituales. Mira el versículo 12, estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Literalmente dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Esa es la vestidura. Y de pronto la religión viene y nos tuerce en el camino y nos hace creer quizás que las vestiduras
tienen que ser oro, plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y entonces yo pido, no, nada que ver. Las vestiduras en las cuales el Señor Jesucristo está interesado realmente para usted y para mi vida es esto, que nos vestamos, dice, de entrañable misericordia. Dios mío, a veces apenas alcanzamos a tener un poco de misericordia, pero aquí es entrañable, es decir, que tiene que nacer de nuestras entrañas, esa compasión, esa bondad, ¿verdad? La benignidad, es decir, ya no malignos, sino que benignos, ya no altivos, sino que humildes, ya no personas iracundas, violentas, sino llenas de mansedumbre, pacientes, perdonando y soportando. Esas son las vestiduras que Dios espera que vengan en nuestra vida. Esas son las vestiduras que están hermoseando a la futura esposa, a la que está preparando el Espíritu Santo, a la que está ordenando, vistiendo y poniendo toda esa preciosura para cuando venga el amado por su iglesia, por su esposa, ¿verdad? Y cuando encontramos en 2 de Corintios 1:22, esto se vuelve a ratificar, el cual también nos ha sellado. Amo eso. Usted debería de amar eso también, juntamente conmigo. Y yo sé que lo ama, pero a veces como que descuidamos esos principios sellados. Se recuerda Cantar de los Cantares, ponme como un sello. Como una marca, le dice como un sello en mi corazón y como una marca en mi brazo. Ella está perdidamente enamorada de Cristo y quiere ahora que el mundo entero sepa que ella es propiedad del Señor. De verdad que cuando yo veo estos versículos digo, ese sello tiene que ser evidente. Tiene no solamente espiritual, sino que físicamente. Una mujer, un hombre sellado con el Espíritu de Dios tiene que caminar diferente, conducirse diferente, hablar diferente, pensar diferente, actuar diferente. No puede, tiene que resaltar dentro de las multitudes, tiene que distinguirse. ¿Por qué? Porque no puede ser ya de lo vulgar, de lo común, de a donde va Vicente, a donde va toda la gente. No, ahora ella se distingue por la hermosura que Él está poniendo cada día en ella, por ese sello. Allá en 2 de Timoteo no tengo el tiempo para ir y buscar la cita bíblica específica, si alguien me ayuda por ahí, pero dice, y conoce el Señor lo que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, ese es el sello, apartarnos de iniquidad. Venimos tan contaminados. ¿Dónde lo encontró usted el Espíritu Santo? Bueno, lo encontró en Babilonia, lo encontró en Egipto, lo encontró en el mundo, lo encontró en esas tinieblas, en esa oscuridad. Ahí fui encontrada, pero lo precioso es que desde que venimos a formar parte del reino, empezamos a ser preparados. Y mire, ¡qué gloria! ¿Sabe para qué nos ayuda a meditar en todo esto? Para quitar los ojos de lo terrenal y alzarlos hacia lo espiritual. Esto ya va a pasar. Muchas gracias. Ahí está 2 de Timoteo 2:19. El sello es apartarse de iniquidad. Eso es lo que caracteriza a la futura esposa del Cordero de Dios. Bien, entonces nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Encontré un comentario hermoso de la Biblia Plenitud. Dice que la palabra depósito, pago inicial o pago de entrada. Oiga, el Espíritu Santo dentro de mi corazón es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Eso significa arras. Ese es el depósito. El Espíritu Santo dentro de su corazón es la evidencia, la señal, la marca de que usted ya no se pertenece a sí mismo, que ahora tenemos un dueño y se llama el Señor Jesucristo. Cuando, mire, hay personas que, yo he visto personas que usan un anillo de compromiso y dicen, ¿por qué lo usa? Porque estoy casada con Jesús. Bueno, gloria a Dios, me parece hermoso. Es lo mismo cuando tenemos un esposo terrenal, el anillo de bodas y el anillo de compromiso, ¿verdad? Yo ya no me los pongo porque, mire,
pesaba 118 libras y hoy estoy pesando como 135. Entonces los amigos ya no me quedan. No es que no los use porque no tengo un compromiso con mi amado terrenal. Bien, entonces Dios nos ha marcado como pertenecientes a Él. El Espíritu Santo sirve de garantía del compromiso divino de contemplar su obra en nosotros. Bien, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Aparte de ser esa zarra, de ser esa marca, de ser ese sello. El Espíritu Santo es como el amigo del novio en los desposorios judíos. Oiga esto. Después de que los novios han firmado el contrato, él le ha entregado las vestiduras nuevas y le ha entregado las joyas y los regalos preciosos que llevaba a ese desposorio. Ahora hay un amigo ahí que figura como un testigo y de ahí nace el testigo que se debe de tener, ya sea en la boda cristiana, como en la boda ante un juez, ¿verdad? Entonces ahí está un amigo que es como el representante que va a dar testimonio, fe y testimonio de lo que ha acontecido ahí. Pero no solo eso, también él, oiga, va a ser el encargado de traerle mensajes a la esposa de parte de su futuro esposo, ¿verdad? De parte de ese novio celestial. Él va a traer los mensajes a ella, pero también va a tomar los mensajes de ella y va a llevarlos al novio. Esto para mí no tiene precio. Le digo por qué. Es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo cada día con todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que viene a recordarnos cómo debemos de conducirnos. Es el Espíritu Santo que viene a recordarnos cómo debemos de vestirnos. Y a veces nosotros decimos, ¿será de mi pensamiento? Pues le tengo una noticia. Generalmente es un mensaje de su futuro esposo, recordándole la conducta y la manera en la que debemos de andar mientras estemos aquí en la tierra. Esto es hermoso, pero también el Espíritu Santo es ese amigo incondicional con el cual nosotros podemos conversar y también enviarle esos mensajes al Señor Jesucristo. No quiero decir que no tenemos una comunión directa, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Es la misma persona. El mismo Señor. Entonces, pero Él está aquí en la tierra. Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a dejar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Él se fue, pero nos dejó a alguien. Nos dejó a este amigo incondicional para que venga a traernos, a recordarnos esa palabra de nuestro amado cuando estamos fallando, cuando nos estamos saliendo del huacal. ¿Ha echado usted más de alguna vez cangrejos dentro de un huacal? ¿O ha echado langostas dentro de un huacal? Y cómo ellos tratan como de escapar. Entonces, de ahí creo yo que decía mi abuelita que a veces somos como cuando nos estamos queriendo salir del huacal. Ahí aparece el Espíritu de Dios y viene como un mensaje divino que muchas veces nos deja estupefactos, nos deja de verdad con los ojos abiertos, porque decimos, wow, esto ni siquiera, o solo estaba pensándolo, ¿verdad? Solo estaba pensándolo, pero de maneras sobrenaturales. Esto ha venido a mi corazón y ahora usted debe de saber que es la voz del Señor, ¿verdad? Del Señor Jesucristo a través de su Espíritu precioso. Miren lo que dice Juan 14, versículo 16. Dice, un ejemplo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No quiere decir que cuando Jesús venga por su iglesia, el Espíritu Santo se va con nosotros, le cuento, no se queda más en la tierra, se va juntamente con la esposa del Cordero, que Él ha estado cuidando, educando y enseñando durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, estoy en el versículo 26.
Ahora, estaba en el 16 y ahora estoy en el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, nuestro amigo incondicional, divino, que está aquí en la tierra para recordarnos todas las enseñanzas del novio, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero también dice no solo para enseñarnos, sino para recordarnos lo que ya nos fue enseñado. Esa voz que muchas veces tú oyes en tu corazón, esa voz que a veces escuchas en tu mente, es el Espíritu de Dios. Cuando abres las Escrituras y las Escrituras empiezan a ser reveladas y empiezan a cobrar vida, tú tienes que saber que es el amigo incondicional que ha quedado aquí en la tierra y es esa voz la que nos está revelando y abriendo el entendimiento, abriéndonos los ojos para comprender y entender qué es lo que el amado, el futuro esposo, espera de ti y espera de mí. La palabra griega traducida para consolador, oiga esto, es parakletos. Parakletos en el griego. Ahí la palabra consolador, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo que nos iba a dejar un consolador para que nos enseñara y nos recordara, está diciendo que Él va a estar con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo no se va de nuestro corazón. Nosotros lo que hacemos es contristarlos. Hoy, este día, alguien me escribía y me decía que había cometido muchas faltas, había dejado de congregarse y había pecado, había cometido algunas cosas que estaban fuera de orden y me dice, siento como si Dios me ha abandonado y eso no puede suceder. Los hijos son hijos. Y aunque tú te portes mal con tus padres, no dejas de ser hijo. El asunto es que Dios usará sus métodos, usará su disciplina, usará su castigo, usará su vara para corregirnos y para enseñarnos el camino que debemos andar. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu de Dios. Ya vamos a verlo. Entonces ahí está el Paracleto, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Nuestro amigo precioso, yo te desafío que a partir de este día, ahora que tengas este conocimiento y que el Señor te lo puede emplear a través de su palabra o de comentarios bíblicos, mira, yo te reto para que a partir de ahora empeces a comunicarte con el Espíritu Santo y le expreses quizás aquellas cosas en las que te sientes débil, en las que estás fallando, en las que te sientes inconsistente y entonces puedas decirle, Espíritu de Dios, tú eres mi amigo incondicional que Jesús ha dejado aquí en la tierra. Ayúdame, dile a mi novio, dile a mi futuro esposo que necesito desesperadamente que me ordene, porque yo quiero ordenarme pero no puedo. Y eso es un acto es una frase de rendición, ¿verdad? De reconocer que solo Él puede cambiar lo que cada hombre lleva dentro de su ser. Nosotros nos disponemos y la obra la hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? La hace el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Bien, veamos qué más. El rol del Espíritu Santo también es ayudar, ¿verdad? Ya vimos enseñar, recordar, consolar, pero ahora veamos también ayudar. Mire, dice Juan capítulo 14, 26, ya lo leímos anteriormente en la Reina Valera. Ahora quiero leerlo en una versión diferente, ¿verdad? Oiga esto, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Es la traducción latinoamericana. Se me olvidó anotar exactamente la traducción, pero oiga, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará. Aquí dice lo mismo, pero cuando habla de la palabra consolar, en el versículo 26, ¿verdad? Más el consolador. Y aquí dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Consolador
pero también ayudará en esta versión, ayudador. Mire la palabra ayudador cuando vamos a los originales. En la concordancia Strong, algunos me han preguntado qué quiero decir cuando digo los originales. Voy a los diccionarios hebreos, voy a los diccionarios griegos para poder extraer un poco más de conocimiento, ¿verdad? Y poder ampliar pues la explicación de los sinónimos de esas palabras. Ayudador tiene que ver con rodear, con proteger. ¿Sabe usted? El ayudador es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aquel que dice allá en Hebreos capítulo 13, versículo 5, él dice que porque no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿verdad? Porque Jehová es mi ayudador. Pero también allá en Isaías 43, cuando él dice, no temas, yo te ayudo, ahí está manifestado. Y el Espíritu Santo también tiene esas virtudes divinas, ser un ayudador, el que rodea, el que protege, el que aconseja, el que consuela, el que recuerda, el que enseña. Muy bien. El Espíritu Santo es como un maestro del bien. Esa es una de nuestras enseñanzas en el principio del primer discipulado, ¿verdad? Él es como un maestro del bien y un ejemplo que puede servirnos es Mardoqueo. ¿Acaso Mardoqueo no había tomado a su sobrina, que realmente era su prima, pero era mucho menor que él, según lo que nos deja entrever la palabra de Dios en la historia de la reina Esther? Entonces él la había tomado y la había educado, la había preparado para que ella pudiera ingresar a ser parte del reino del rey Asuero. Cuando ella está dentro del reino, hay otro maestro del bien que la cobija bajo su sombra y también empieza a instruirla, que es Hegai. Luego están las 7 doncellas que le fueron asignadas. Entonces lo que podemos ver nosotros, que el Espíritu Santo actúa a través de esos, Él es el maestro que actúa a través de los maestros del bien que Dios nos ha ido asignando, porque no siempre vamos a poder oír audiblemente o en el corazón o en la mente la voz del Espíritu Santo. Es a través de la palabra y a través de los enseñadores que el Señor va poniendo en nuestro camino. Bien, entonces así esa imagen de poder ver a esos maestros del bien en la vida de Esther, atesórenlos. Yo no sé quiénes son sus enseñadores ahora mismo. Bueno, yo tengo mis enseñadores directamente y procuro atesorar cada palabra, cada enseñanza que ellos van marcando en el corazón y en la mente a la luz de las escrituras, ¿verdad? Porque un maestro del bien es aquel que tiene una sana doctrina apegada a qué dice la Biblia, y él puede discernir la diferencia entre qué dice la Biblia y qué dicen los hombres, y él cuida cuidadosamente el llevar el orden de las escrituras. Ese es un maestro del bien que está siendo guiado por el Espíritu Santo, que es el maestro principal. Bien, entonces él da testimonio también a nuestro espíritu. Mire, estamos viendo lo que hace el Espíritu Santo, ese amigo que está entre nuestro Señor Jesucristo y la futura esposa. Él da testimonio también a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, mire, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces quizás usted pueda haber tenido alguna duda? ¿Seré hijo de Dios? Y esto puede acontecernos cuando empezamos a caminar en la senda antigua, cuando empezamos a seguir los pasos de Jesús. A veces cuestionamos cuando hemos pecado, como lo que yo le cuento de esta chica que me escribía y ella le ha fallado al Señor y quizás ella piensa, bueno, quizás yo ya no soy hija de Dios. No, no se trata de que vamos a pecar y quedamos descalificados. No, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos y volvamos al camino, la Biblia dice que también Él se volverá a nosotros, ¿verdad? Bien, entonces da testimonio de que somos hijos de Dios.
Por eso, importante todos los días venir a las Escrituras, todos los días procurar tener una comunicación con el Señor, una comunicación directa, no estar esperando que sea a través de nuestros enseñadores. A veces podemos oír 10 mensajes durante todo el día en la computadora o en la radio, pero Dios quiere tener intimidad con nosotros, no solamente a través de los maestros del bien, sino que podamos oírle cara a cara, mirarle, oírle y experimentar su divina presencia, ¿verdad? Y ahí es donde el Espíritu Santo va a estar dando ese testimonio de ser hijos de Dios. Y no digo que siempre vamos a necesitar ese testimonio, pero si alguna vez usted tiene una duda, pues vaya al Espíritu Santo, a su amigo incondicional, y dígale: Espíritu Santo, necesito que me des ese testimonio, y Él lo va a hacer. También nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos enseña que a veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Mire, una manera hermosa, a veces cuando nos sentimos cansados o frustrados, hacer listas. Generalmente mantengo yo mis libretas aquí sobre mi escritorio, porque a veces puedo estar como cansada, cargada, decepcionada, y qué sé yo, pues todas esas emociones llegan a nuestra vida, porque somos sujetos a pasiones, como lo dice Santiago, ¿verdad? Del profeta Elías, sujetos a pasiones porque somos de carne y hueso. Entonces, pero qué hermoso poder venir a nuestro amigo incondicional y decirle: Espíritu Santo, yo te necesito en esta debilidad, estoy fallando, estoy reincidiendo en esta situación, ayúdame a ser fuerte. Así como dijo Pablo, que si nosotros sembrábamos en debilidad, íbamos a resucitar en poder. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que sube delante de la presencia del Señor para llevar nuestras oraciones. Es de espíritu a espíritu. Recuérdese que es a través del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu que ha vivificado el Señor Jesucristo cuando tuvimos ese encuentro personal con Él. Entonces, da testimonio a nuestro espíritu, nos ayuda en nuestras debilidades, y cuando no sabemos ni cómo orar, ahí está Él para interceder. Eso no tiene precio, de verdad. ¿Ha sentido usted alguna vez que las palabras se le acortan y no sabe cómo orar por esa situación específica? Bueno, allí tiene a su amigo incondicional, el amigo del novio que ha quedado aquí en la tierra para ayudarnos y enseñarnos cómo orar, cómo pedir, cómo conviene. Y Él sabe cómo conviene porque conoce íntimamente. Él es uno solo con el Señor Jesucristo y con el Padre. La Trinidad, ¿recuerda? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son uno solo. Así es que lo que siente uno, lo siente el otro. Lo que sabe uno, lo sabe el otro. Bien. Además, Él nos guía a toda verdad. Mire, aquí vamos terminando ya. Y vamos justo con el tiempo. Él nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire qué interesante. A veces nosotros queremos ser independientes y andar hablando lo que se nos ocurre, lo que se nos antoja. El Espíritu Santo está sujeto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sujeto. El Padre, que es la cabeza de Cristo, Cristo, que es la cabeza del hombre, pero el Espíritu Santo se somete y Él dice: no hablará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. ¿Que oyere dónde? En el cielo. Lo que ya se dijo a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que estar apegados a lo que dice la Biblia, porque esa es la única manera en que vamos a poder discernir el idioma del Espíritu Santo. Es la única forma de poder entender y reconocer su idioma. Hemos hablado 3 idiomas. El idioma de Dios, el idioma del diablo y el idioma de nuestro corazón o del mundo. Entonces, trilingües, reconocer, discernir para poder entender las indicaciones que se nos están enviando del cielo, ¿verdad?
Y allí en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y lo hará saber. Y os lo hará saber. Él va a estar trayéndonos esos mensajes divinos. De usted depende si agudiza su oído, si le dice, Señor, dame ese oído de discípulo. Yo no quiero ser rebelde, quiero entender en este tiempo lo que tú me estás hablando. Además, con esto aquí terminamos, Él guía nuestra vida. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Las señales están siendo guiados. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, estamos caminando, aprendiendo a caminar en humildad, cada vez más dóciles, cada vez más sencillos, cada vez menos cuestionadores, renegadores, quejosos, lamentosos como los israelitas, sino cada vez doblegando más nuestra cerviz. Oiga esto, la palabra guiados en el griego dice que tiene que ver con ago, A-G-O, ¿verdad? Lo cual también tiene que ver con agonía. Entonces, si yo pongo la palabra agonía en este versículo de Romanos 8:14, estaría leyéndolo de esta manera. Porque todos los que padecen agonía por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué agonía? Porque yo quiero decirle que no siempre será una felicidad, una alegría ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque la carne no quiere ser guiada. La carne no quiere ser enseñada, la carne no le gusta que le recuerden la verdad. A la carne a veces ni siquiera le gusta ser consolada, sino lo que quiere es que le cumpla sus caprichos. Pero la Biblia dice que los que son guiados, los que pasan esa agonía, mire, le pongo un ejemplo. Alguien decía que es como tomar al animal por el cuello, ¿verdad? Agonía es tomarlo literalmente e irlo alando. Le cuento que nuestro amigo incondicional también hace esa labor. Muchas veces Él tiene que apretar ese lazo y obligarnos en el buen sentido de la palabra a que sigamos en la senda antigua, a que sigamos caminando tras las pisadas de Jesús. Y usted me va a decir, no puede ser, el Espíritu Santo es un caballero. Pues yo le tengo una noticia, quizás no sea muy buena para usted, pero desde el momento en que usted entró a ser parte del reino, en el momento que usted adquirió un compromiso con el Señor Jesucristo en el altar, usted ya no es dueño de sí mismo, Señor. Usted ya no es propietario de sí mismo, ahora usted tiene un dueño. ¿Y cómo librarse de ese dueño? Sí, hay personas que por voluntad propia han renunciado, y yo lo creo. Pero si usted no está pensando en renunciar, sino que en seguir al Señor y dejarse guiar, entonces tiene que aprender a deponer sus argumentos, tiene que aprender a deponer sus sueños, sus anhelos, sus caprichos, sus peticioncitas, ese rosario de peticiones, ponerlas a los pies del Señor Jesucristo, porque Él sabe de las necesidades que tiene su novia. Él sabe qué es lo que su futura esposa está necesitando, y Él no la va a tener en orfandad, Él no la va a tener en necesidad. Él no la va a tener aguantando hambre. Él no la va a tener tampoco vistiéndose con harapos. Mire, Él es el esposo perfecto, el protector y el proveedor sin igual. Entonces, cuando la esposa está siendo dócil y dejándose guiar por el Espíritu de Dios, tenga la seguridad, tenga la certeza de que nada le faltará. Y cuando nosotros vamos al Salmo capítulo 23 y leemos eso, creemos que el Señor está hablando de todas esas cosas materiales que un día nos engañaron y nos hicieron creer que nos íbamos a vestir de oro y de plata. Y probablemente alguien es una trabajadora de casa o es un obrero. Entonces, por muchas horas extras que trabaje ese obrero, nunca va a tener para comprarse quizás ni una pepita de oro, no digamos un lingote. Entonces dejemos esa fantasía, dejemos todas esas tonteras, diría yo, y pensemos qué es lo que hay realmente en el corazón del Señor Jesucristo. Cuando Él dice que nos dejemos guiar, que nos dejemos y que nada nos va a faltar.
Y llegamos al capítulo 23 de Salmos y que dice, nada me faltará, dice David. Está hablando de que, ¿sabe por qué? Porque él estaba sustentado con Dios mismo. Porque Dios era suficiente para él. Entonces él dice, ya no, y ya que puedo yo esperar si con él lo tengo todo. Y esa es la conducta y son las señales de la futura esposa. Es agradecida y está contenta y está conforme con lo que su Señor le ha dado para vestirse y para adornarse. Les dio dones, dice allá el capítulo 4, versículo 8. Les dio dones a los hombres. Eso es lo que yo te invito a anhelar en esta tarde. El Espíritu Santo ayuda, consuela, enseña, recuerda, convence de pecado, de justicia y de juicio, nos da testimonio y nos guía. La decisión es suya. ¿Usted se está preparando para este mundo o se está preparando para el Cordero de Dios? La decisión es suya. Usted quiere vestirse de oro y de ofir y de piedras preciosas, o quiere que el Señor realmente cada día le haga más hermoso delante de su presencia, a los ojos de Él y a los ojos de los hombres. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos si cada día le permitimos que nos permita resplandecer y que la gente cuando nos vea diga, grandes cosas ha hecho Jehová con esta, grandes cosas ha hecho Jehová con este, grandes cosas ha hecho Jehová con los hijos de estos. No hay regalo más hermoso que las cosas extraordinarias que Dios hace en los que le aman, en los que le buscan. Así es que yo te invito en esta hora con humildad de corazón para que te unas en esta oración. Cierres tus ojitos, cierra tus ojos como un acto de no distraerte al verme a mí o quizá ver los mensajes que estás viendo ahí. Cierra tus ojos y dile, Espíritu de Dios, amigo incondicional, amigo mío, amigo amado, ¿por qué no dejas que sea Él tu mejor amigo? Quizás has sido traicionado, decepcionado, desilusionado, abandonado. Y Él ha estado todo el tiempo ahí a tu lado, en tu corazón, rodeándote, buscándote, seduciéndote, trayéndote mensajes del cielo, dándote las indicaciones divinas de cómo debes de conducirte. Pero por la necedad de nuestro corazón, seguimos empecinados, esperando en los hombres, esperando en las personas, esperando el día que, el fatídico día que, porque ese día que estás esperando probablemente sea un día de tragedia, y por no habernos cimentado en las raíces de la palabra, vamos a perecer, vamos a sufrir más de lo debido. Yo te insto por el poder de Jesucristo a que te sostengas y le digas, sosténme Espíritu Santo, sosténme para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor.